¿Cuáles son los elementos aquellos que tenemos respecto que determinan, como ya lo he indicado, la procedencia y la cantidad del mismo? Y voy a hacer referencia precisamente a la declaración prestada por Luis Antonio Mameri, que fue brindada precisamente el 26 de abril del 2018. Y lo digo ¿por qué? Porque probablemente uno de los planteamientos de la defensa va a hacer o va a contradecir las mismas, indicando de que no tuvieron participación en las declaraciones anteriores. Pero sin embargo, en esta declaración de Luis Antonio Mameri estuvo presente el abogado de Jaime Yoshiyama Tanaka, quien hizo ejercicio pleno de su derecho a interrogar. Y dice así: Luis Antonio Mameri, sí, en este caso específico que estamos tratando aquí, hubo una instrucción, una orden de Marcelo Odebrecht para que se pagara un determinado monto para la campaña del señor Ollanta. Recibí una llamada de Marcelo por teléfono en la empresa y como resultado de esa instrucción que recibí de su parte, de inmediato llamé por teléfono a Jorge Barata a través de nuestro sistema interno de telefonía. Indicándole la instrucción que acababa de recibir en ese momento. Jorge Barata reaccionó fuerte, indicando que no estaba de acuerdo con ese aporte de campaña, con ese determinado pago, e indicó inclusive que era un monto bastante alto, y que eso podía llegar a exponer a la empresa ante los otros candidatos, esto es, en el año 2011. En consecuencia, Marcelo indicó que se subiera, aumentar el monto, específicamente para una persona que Jorge Barata mencionó en esa llamada, la señora Keiko Fujimori, que se aumentara el monto entonces, siempre, que no quedara una diferencia sustancial, y eso fue lo que se acordó. Recibí esta orden de Marcelo, telefónicamente, utilizando el teléfono, llamé a Barata. Barata tuvo una fuerte reacción con relación a esto, y yo volví donde Marcelo indicándole las alegaciones, las argumentaciones de Jorge Barata. En ese mismo instante llamamos a Jorge Barata para tratar con respecto a este asunto, dado que él no estaba de acuerdo en realizar aquel pago para la campaña del señor Humala. Y como lo indiqué anteriormente, la solución fue aumentar ese monto, el de la campaña de la señora Fujimori. En consecuencia, y para cumplir con los procedimientos ya establecidos previamente, sobre la necesidad que se envíe un correo electrónico a través del director del país y que yo dé la aprobación mandándolo una copia a Ubirasi Santos, para que ésta la transmita al Departamento de Operaciones Estructuradas, para que este departamento gestione el pago y eso, posteriormente, recibía a través de este sistema encriptado el correo electrónico de Jorge Barata. Recuerdo bien que en este correo electrónico no aparecía el nombre de la señora Fujimori, o el partido, o cualquier indicación directa o indirecta a esta, porque llegó un correo electrónico llamado Campaña Nacional. Y por eso no sé decir dentro de esa campaña nacional cuál fue el monto que efectivamente Jorge Barata decidió incrementar a la campaña de la señora Fujimori, porque llegó un monto fijo de lo que recuerdo, eso hace ya bastante tiempo, hace 6, 7 años. No podría precisar el monto específico que fue pagado a la campaña o más que esto, ¿ok? Conforme indiqué anteriormente, incluso no puedo indicar si determinado monto fue pagado, sea esta, sea algún intermediario, sea el partido. La forma como se pagó tampoco sabría decir. Sé que luego de esta conversación de los tres por teléfono, yo por un lado con Marcelo Odebrecht, con Jorge Barata, el otro lado de la línea, llegamos a la conclusión de que este incremento, para que no sea muy dispar de una donación, aporte o pago al otro, se decidió incrementar y llegó un monto fijo, ¿ok? Si dentro de esto estaban exclusivamente estos dos casos del señor Ollanta y de la señora Keiko Fujimori, o si habría otros candidatos de esa época, si se incluirían otros montos de ahí, yo no sabría decir. Porque esta decisión, como ya lo he indicado en el desarrollo de la audiencia, fue tomada por Jorge Barata y fue finalmente decidida, porque así se tenía que cumplir, por Marcelo Odebrecht. ¿Y qué buscaba Jorge Barata con ello? Precisamente de que al dar los aportes a una campaña,
dar unos aportes a la campaña, estos sean debidamente tratados por parte de, en el caso de que no llegase un gobierno, por parte del legislativo. Y mire usted qué bien sucedió ello, porque cuando se ha solicitado el informe de la comisión investigadora que trata de la acción de fiscalización del año 2011-2016 sobre las obras precisamente vinculadas a la empresa Odebrecht, el cual finalmente no fue aprobado, conocido como informe Pari, el Congreso de la República hasta la fecha no nos ha alcanzado. He señalado el oficio 067-2018-2009-ADP/PCR del 19 de septiembre del 2018, en la que la presidencia del Congreso de la República nos indica: Fiscalía, por el momento no pienso entregar el informe denominado de la Comisión Pari, porque esto forma parte del acervo documental de la Comisión Investigadora Lava Jato, que preside la congresista Rosa Bartra. ¿Y quiénes han sido los captadores precisamente de este activo? Lo dice el propio Jorge Barata en su declaración que se tomó el 28 de febrero del 2018. En ella, Jorge Barata nos ha señalado lo siguiente. Fueron 500.000, exactamente a mediados del 2010, cuando inicia la campaña política, ¿no? Después, a finales del año 2010, después de octubre, noviembre. Por ahí, no sé exactamente la fecha, acordábamos que íbamos a dar 500 más para la segunda vuelta y se dieron 500 más para la segunda vuelta. Aquella segunda parte de 500 fue entregada una parte. En nuestra oficina el señor Bedoya, Pancho Bedoya. Pancho Bedoya. Sé que es Bedoya. No sé si es Paco o Pacho. Creo que es Pancho Bedoya. Francisco, no. No sé exactamente si es Pancho o Paco. Es el señor Bedoya, que también era del partido y trabajaba dentro del partido. Los $200.000, no logré encontrar cómo fue entregado ese aporte a la Confiep. No sé si hicimos la entrega de dinero a la Confiep o si la Confiep nos sugirió que se pagara en algún tipo de propaganda o algún aporte directamente a algún canal de televisión. Y eso fue ya creo en marzo o abril del 2011. En efectivo, todos estos recursos, salvo el de la Confiep, que no sé precisar exactamente, fueron entregados en efectivo. Los 500.000 sí, los primeros 500.000 sí, después en parte. La entrega se hizo en esa casa de Octavio Espinosa, de la calle Octavio Espinosa, fue en un solo pago, fueron 500.000. Recuerdo que llegué allá. Había una pequeña oficina al lado izquierdo de la casa, estaban ahí otras 2 personas, no, me las presentaron, pero no recuerdo muy bien quiénes eran. Unas personas estaban ahí, se entregaron los 500.000 en esa ocasión, estaban en una maleta, en una de esas de gimnasio. Las coordinaciones fueron hechas por el señor Yoshiyama, Jaime Yoshiyama. Ya me estaban esperando para recibirlo en una casa que imagino no era la casa de campaña, era una casa común, una casa muy grande. Y eso, creo que ahí estaban algunos líderes del partido. No sabría reconocerlos. Bueno, ese dinero entregado para la campaña, es decir, para la campaña del partido, para la campaña de la señora Keiko Fujimori, es decir, nosotros no sabemos exactamente cómo eso fue distribuido. Fue entregado al partido. Teníamos entendido que el señor Yoshiyama era el líder del partido, era el jefe del partido político, el jefe de la campaña, y fue con él con quien nos comunicamos durante ese periodo. Yo hice personalmente esas entregas, no fueron hechas por terceros. Ese señor Yoshiyama, quien era responsable en esa época de la campaña del partido. Precisamente, señor magistrado, esto concuerda con lo que he señalado de la participación que tuvo Jaime Yoshiyama en el manejo de la campaña y cómo termina ratificando precisamente Jorge Barata que fue él a quien le entregó el dinero de los $500.000, más los $500.000, como veremos más adelante, fue entregado a Augusto Bedoya Cámara. La transferencia financiera precisamente se realizó porque, como ya lo he venido señalando, Marcelo Odebrecht señaló de que tiene un sistema encriptado que se conoce como el MyWebDev, que el beneficiario final no tiene por qué conocerse.
tampoco la modalidad como se iba a entregar el dinero al solicitante o a la persona que iba a recibir el dinero final. Jorge Barata ha señalado que el dinero no contabilizado, es decir, el dinero de la caja 2 de la división de operaciones estructuradas, llegó en efectivo a sus manos a través de personas vinculadas a esta división. También he señalado de que la empresa Odebrecht, ante los requerimientos que hemos realizado, que cómo se acreditaba precisamente las afirmaciones que han mencionado tanto Jorge Barata, Luis Mamer y Marcelo Odebrecht, nos ha indicado de que con los oficios y los documentos que demuestran precisamente la transacción financiera es como se habría cumplido finalmente con la decisión de Jorge Barata de entregarle el dinero a Jaime Yoshiyama. Pero esto ha sido corroborado, señor juez, porque se han evidenciado comunicaciones telefónicas. Jaime Yoshiyama registra el número 99837775, según había señalado los antecedentes que tenemos de las investigaciones fiscales. También he señalado que Odebrecht, con la carta CNO/93-2018-LC, remitida a la Fiscalía el 3 de abril del 2018, nos ha indicado que Jorge Barata emplea el número 997573-426, o el que empleaba en aquellas fechas. Hemos hecho la contrastación con la empresa Claro, de acuerdo al levantamiento, el secreto de las comunicaciones, orden judicial que fue entregada, y el 18 de junio del 2018 se ha determinado que precisamente ese número, el 997573-426, corresponde a la empresa Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción. Pues bien, hecho el cruce de llamadas, se han determinado 2 llamadas entrantes hacia el número de Jorge Barata realizadas por Jaime Yoshiyama. La primera, el 17 de junio del 2010, a las 14 horas 23 minutos 4 segundos, por un tiempo de 1 minuto 48 segundos. Y la segunda, de la misma manera que realiza Jaime Yoshiyama a Jorge Barata, el 17 de octubre del 2012, a las 11 horas 2 minutos 43 segundos, con 1 minuto 33 segundos de duración. Eso no es todo, señor juez, porque en el allanamiento a la vivienda de Jaime Yoshiyama, en calle Las Moreras 361, de la urbanización Camacho, La Molina, consta que según el acta de allanamiento, registro domiciliario, incautación del 6 de marzo del 2018, hemos determinado lo siguiente. Punto 28, página 13. Siendo las 13:55, se procede a revisar el ambiente denominado como Salita de la Señora por el entrevistado Yoshiyama Tanaka, el cual está ubicado en la parte derecha de la entrada principal de la vivienda y que es un ambiente de aproximadamente 5 por 4 metros, con signos de ser una oficina, cuenta con un escritorio, equipo de cómputo, impresora, armarios pequeños. Siendo las 14:10, se deja constancia que el personal policial encontró en la papelera, en el basurero, diversos folios y hojas de papel bond que se observa tienen impresiones, textos. El primero se corrige, todos estos folios se encuentran rotos. En el primer grupo de papeles rotos se observa como título de texto ayuda a memoria. Y en el segundo grupo de papeles rotos se observa como título de texto cuestionario, con el membrete de Sangal, los cuales son asegurados por el personal policial en 2 sobres de Manila. El primero se rotula con el número 12, el segundo se rotula con el número 13, los cuales contienen el primero y segundo grupo de papeles rotos antes descritos respectivamente. Con relación al titulado ayuda a memoria, que tiene conforme se observa títulos de personal, se observa el subtítulo secretario general. Con relación al texto titulado cuestionario, se observa que el mismo consta de preguntas vinculadas al partido político Fuerza Popular, antes Fuerza 2011. Siendo las 14:24, se deja constancia que el personal superior
Guamaní realiza el hallazgo de 2 tarjetas de presentación. La primera de ellas con las siguientes características. En el anverso con fondo blanco y en la parte superior izquierda un pequeño rectángulo de color rojo con logo Odebrecht Latinvest en letras blancas. La tarjeta tiene impresa en la parte blanca lo siguiente: Jorge Barata, director ejecutivo, Avenida Víctor Andrés Belaúnde, 280, oficina 502, San Isidro, Lima 27, Perú. jbarata@odebrecht.com. Teléfono 511-217-2813. Fax 511-221-7308. En el reverso de la tarjeta es de color rojo con el logo Odebrecht Latinvest y portal web Odebrecht consignado en la parte inferior con letras. He hecho mención que precisamente estos documentos que habían sido rotos o habían sido dañados o mutilados para que no puedan ser encontrados en el allanamiento se encontraban en una papelera de una oficina. En esa papelera también se encontró precisamente esta tarjeta que corresponde a Jorge Simoes Barata. Eso va a ser, entiendo, fundamento para nuestro argumento del peligro de obstaculización. Pero hemos deslacrado y hemos hecho la individualización precisamente de esos documentos que se habían hallado con participación de la defensa y consta con el acta del 17 de abril del 2018, que es la diligencia de deslacrado y individualización de estos documentos, precisamente ayudas memorias tan similares como las que encontramos en el domicilio de Vicente Silva Checa. Entonces, corresponde dar lectura íntegra precisamente a qué es aquel contenido que se encuentra testado en estas ayudas, memorias, que fueron recompuestos por parte de la Policía Nacional para poder tener una idea de qué es lo que se pretendía ocultar. Ayuda memoria, personal, socio y director de Curesa. Hace un año, socio de Tecor Perú SAC de 5K, servicios de pago. Ingresos 34K por mes, bien mueble, casa. Secretario general, mayo 2010, / abril 2014. Renuncia, junio del 2011, trabajo a cuarto tiempo. 18 horas diarias, intenso, agotador, herpes. Trabajo es político, Mulder, Sheput, experiencia, ministro de Congreso. No es administrativo. Jefe de campaña, 130 congresistas, 700 entrevistas, 3 meses por 8 horas. 77K personeros, plan de gobierno, Washington, BM, FBI, BIT, reuniones diarias, voceros políticos, radio, TV, diarios, reuniones, voceros técnicos, agua, energía, carreteras, plan de gobiernos, debate en el colegio médico de ingenieros, BPK, en mítines, provincia, en gremios, sindicatos, universidades, entrevistas, TV, radios, diarios, debates. Secretario General, representación política de F 2011, declaraciones públicas, contabilidad al día, puntualidad, informes OMPE, supervisión general, helicóptero de trabajadores F 2011, coordinación con Humala, PPK, Castañeda, P pronunciamientos conjuntos, bases para acuerdo nacional. Reunión CEN, no son BCP acta, citación muy ágil, horas raras. Tesorería en el segundo folio. Ley PP lo pone en materia económica al mismo nivel de secretario general, administrativa es más jerárquicamente. Nombrado presidente gran nivel. Artículo 32. Ley y su reglamento. En forma exclusiva, 1. Los aportes y los egresos. 2. La contratación de publicidad. 3. Manejo de cuentas corrientes en bancos. Candidatos no pueden recibir donaciones, solo con conocimiento de tesorería. Artículo 31, ley. OMPE, la audita y supervisa. Balance por poder, contrapeso sí, tesorería cumple. OMPE
OMPE, Severa, en F 2011, tarea cumplida. Felices. SG, supervisa helicóptero, contabilidad día, informes, OMPE, reparos. Todas sus cuentas, pagos, aportes los conoce todo el mundo. Transparencia, informes OMPE, a la web y allí a los periódicos. Contador Rafael Herrera, desde Fundación, no lo conocen. O no lo conozco, dice. Erika Yoshiyama, sobrina, en 4 años, lamentablemente la he visto 3/4 B, no la recomendé, desconozco sus funciones, sé que ayuda en la contabilidad. K, no participa en revisión de números, estrella como los trapecistas, repito esta última línea. K, no participa en revisión de números, estrella como los trapecistas. OMPE. Artículo 34 en forma exclusiva, audita los reportes económicos financieros de partidos, supervisa buceando las cuentas, especialistas, auditores, la relación es directa con tesorería, SG es protocolarmente firma, cartas remisión, pero cifras son tesorería contabilidad. No conozco nadie OMPE, nunca estuve verificaciones. Se ha presentado todo el día reparos naturales, final todo ok. Un manuscrito PNP Auditoría, Perito Contable, DOC 2016. Aportes, el siguiente rubro. Responsabilidad tesorería, control. Todo en bancos, de bajo monto de ley. Recibo firmado, reporte OMPE. Aporte de María Lee, enterado por los medios. Ellos son personas solventes. Se pregunta, fraccionamiento de JYT, falso. Cartas notariales a LR, Hildebrand, P21. Único que rectifica, P21. Hildebrand siempre publica mi aclaración, LR a veces. Por denuncia de un congresista humanista, se me inició una investigación en la 26 Fiscalía. Doctora Peralta, 2 años archivado. Aportes del extranjero, sí hubo, bancarizado, pasó controles de OMPE. Siguiente rubro, cócteles y rifas. Ha habido, tengo entendido, 7 eventos, todos OMPE, web impresa. Responsabilidad de tesorería, nombra responsable para cada evento. JYT no ha participado en la decisión de hacerlos o en la ejecución. Solo he asistido a un cóctel acompañado acá, a dar gracias. Desconozco número de tarjetas, solo recaudos, número de asistentes. Desconozco quiénes son los responsables de cada evento. Publicidad. Dice en manuscrito 2 temas, creativa del mensaje y operación administrativos. Dice en letra impresa, responsabilidad legal es de tesorería que contrata y paga los servicios. Un candidato a congresista no puede contratar, la OMPE no reconoce. La agencia de publicidad es el experto que le aconseja qué spot comercial y dónde difundirlo, en qué canal, en qué emisora radial, en qué periódico. Especialidad altamente sofisticado. Médico del corazón, BCP, UOM, tiene agencia, cobran un porcentaje de la colocación en la radio. Prensa, un spot sobre combate a delincuencia, la agencia lo hace. Consultado con los del partido, especialistas en seguridad. La pauta en TV, radio, periódicos lo hace la agencia basado en precio por segundo, rating, hora, audiencia, trabajo bien sofisticado. F 2011, IVA segundo, tenía crédito en TV, radio. CEN no era informado, decidir reunir 18 personas en un trabajo era como una guerra. Viajes, Brasil 40 años, tengo familia, prima de mi esposa, Huancayo, 1999, matrimonio sobrina, padrinos, 2 veces por año, viví 4 años, 2000 a 2005, no conozco a nadie de ODB, jamás me reuní con nadie, ni oficinas, ni mails, ni teléfonos, carta notarial a LR. Panamá 2000, matri de David Sobrino, 2013, fallecimiento de mi suegro. ODB barata. JB lo he visto 2 o 3 B. Socialmente con muchas personas. No tengo ninguna relación amical, ni profesional. No sé dónde vive o su familia. No recordaba hasta que se hizo notorio. Veo mucha gente.
Reunión con empresarios Perú-Brasil, embajador Tahuanay me lo pidió. Amigo desde Viegas, presidente del Congreso, ministro político, tenía amistad con miembros de la diplomacia, dueños de medios, periodistas, militares, policías, principales políticos. Tahuanay debe habérmelo presentado. Tahuanay fue el contacto para la reunión con K. Se sentó a mi lado, comentarios positivos sobre K. Tahuanay condecorado, Feojada, anual PPK Lourdes Villará. Como se demuestra, señor juez, esto precisamente fue el documento que fue mutilado, que fue roto, si queremos decirlo en un lenguaje sencillo, y que fue encontrado en el allanamiento en uno de los tachos de basura, en donde se da cuenta precisamente, como lo había venido señalando, de esta vinculación que tiene Jaime Yoshiyama Tanaka, no solamente con el partido, sino con el manejo de la campaña del partido. Como se ha dado cuenta, no solamente con la campaña del partido, sino también con los aportes, la tesorería. Y también la vinculación que ha sostenido con Jorge Simoes Barata. No solamente la tarjeta de presentación, que también fue depositada en un tacho de basura para que la Fiscalía no la halle, sino también esta ayuda a memoria, como las ayudas de memoria que hemos encontrado en el domicilio de Vicente Silva Checa, en donde estamos viendo esa vinculación y cómo se busca a través de estas indicaciones obstaculizar al Ministerio Público. Y lo de Jorge Barata finalmente sí fue corroborado, porque él señaló que se había dado $200.000 para la campaña de Keiko Fujimori por intermedio de la CONFIEP, y la CONFIEP finalmente terminó reconociendo que se había dado ese ingreso de dinero. El conocimiento de la ilicitud del activo, toda vez de que el propio Barata nos ha indicado que lo que se buscaba era evadir del control. Y para ello, en su declaración, Barata indica que se tenía que realizar estas entregas en efectivo. Y en efecto, el testigo protegido 3 o el 2017-55-3 nos ha indicado hasta la saciedad, y lo vengo repitiendo jornada tras jornada, es convocado el congresista Rolando Reategui y en presencia de Keiko Fujimori, Pierre Figari y Ana Hertz y Vicente Silva Checa, en la sombra le indican: el dinero está acá, donado por los empresarios, pero que no quieren aparecer precisamente en la campaña como donantes, porque de ganar gobierno no podrán contratar con nosotros. Busca, tú, le dicen al congresista Reategui, a personas que aparezcan como aportantes dando su nombre. Y en efecto, finalmente la ecuación es esta: 500.000 más $500.000 sale de la División de Operaciones Estructuradas, tanto a Jaime Yoshiyama y a Augusto Bedoya, para que estos ingresen al partido Fuerza 2011. En efecto, se me ha preguntado al inicio de esta audiencia, ¿cuál es el acto de lavado? ¿Cómo se prueba el acto de lavado? Y lo he indicado, ahí está, en la declaración del testigo protegido 3 del 14 de octubre del 2018. Textualmente, Pierre Figari y Ana Hertz le indican al congresista Rolando Reategui que hay fondos de dinero donados por empresarios que no quieren aparecer en la lista de aportantes del partido Fuerza 2011, porque no querían tener problemas posteriores en caso Fuerza 2011 ganara las elecciones y no pudieran contratar con el eventual gobierno. Pierre Figari le indica al congresista que le van a dar dinero para poder cubrir las donaciones para que aparezcan registradas a nombres de terceras personas. Típico acto de lavado. Y de los informes de verificación de la OMPE, de las actas de exhibición de la documentación de la OMPE que hemos adjuntado a nuestro requerimiento y es conocimiento de las defensas, se ha determinado que los ingresos por aportaciones o aportes son los siguientes. Con la carta 016-TES/CEN 2011, Jaime Yoshiyama se dirige a la autoridad electoral e informa que los ingresos por aportaciones individuales, ingresos por actividades y otros ingresos asciende a la suma de 547.000
181.11 del periodo del 6 de diciembre del 2010 al 31 de enero del 2011. Por la carta del periodo 1 de febrero del 2011 al 31 de marzo del 2011, por aportaciones 3.762.182.38. Por la carta del 1 de abril del 2011 al 8 de abril del 2011, 1.254.121.92 soles. Por el periodo del 9 de abril del 2011 al 27 de mayo del 2011, por aportaciones 8.836.403.55 soles. Del periodo del 9 de abril del 2011 al 27 de mayo del 2011, 8.098.965.55. Y del 28 de mayo del 2011 al 13 de junio del 2011, 2.851.094.97. Ya lo he adelantado, la tesis de la defensa es, acá hay más ingresos que lo que ha dado la empresa Odebrecht. Y ya lo he señalado, estamos en una investigación. No necesariamente la fuente del delito de todos estos ingresos que tuvo el partido Fuerza 2011 puede provenir de actos de corrupción de la empresa Odebrecht. Puede haber otras fuentes ilícitas, pero ese es precisamente el objeto de la investigación. Por lo tanto, no es justificación de la defensa decir, tenemos un ingreso de 100, pero lo que ha dado Odebrecht es 80. ¿Y cuáles son estos actos precisamente de ocultamiento? Porque hubieron actividades de captación de dinero de fuente anónima. Ya lo ha indicado el informe técnico EGG-2011, número 6-GSFP/OMPE, que nos habla precisamente de los cócteles fujimoristas y el cóctel naranja. Este informe, que fue fechado el 24 de febrero de 2011 y que fue realizado por quien luego fue cesada o despedida, Lidia Gómez Morales, auditor. Ella, respecto al cóctel fujimorista, nos dice: se examinó la documentación relacionada con la organización, gastos y recaudos de la actividad. Asimismo, se verificó la totalidad de los depósitos de las sumas recaudadas en la cuenta de ahorros de dólares que mantiene el partido Banco Scotiabank. Sin embargo, no fue posible identificar a las personas que compraron las tarjetas por falta de un registro individualizado. Respecto al cóctel naranja, ¿qué nos dijo la auditora que fue cesada? Al igual que en el caso anterior, se examinó la documentación relacionada con la organización, gastos y recaudos de la actividad, y se verificó la totalidad de los depósitos de las sumas recaudadas en la cuenta que mantiene el partido en el Banco Scotiabank. Sin embargo, por falta de un registro individualizado, no fue posible identificar a las personas que adquirieron las tarjetas. Y como lo he indicado, recibimos la declaración de María Lidia Gómez Morales, esa auditora que había observado el informe de fiscalización o verificación de los aportes de Fuerza 2011 ante la OMPE. Ella indicó, y hice las observaciones, pero me cesaron el 30 de julio del 2011 sin darme explicaciones. Claro, porque luego salió el certificado de buena conducta, el informe técnico /AFIN-IFA-11, número 013-GSFP-OMPE, que entre sus conclusiones establecía que no se habían determinado infracciones o incumplimientos a la ley de partidos políticos. Y cuando se recibió la declaración del auditor quien había reemplazado precisamente a Gómez Morales, Ananías Liberato Falcón, nos indicó: la fiscalización fue selectiva de la documentación. Por lo tanto, por fuente anónima, lo que tenemos, ingresos por actividades proselitistas del año 2010 por el monto de 2.125.235.00
02 soles, en los cuales no se ha identificado las personas que participaron en los cócteles, así como las personas que adquirieron los boletos de la gran rifa, que no permiten determinar que estas actividades en realidad han podido recaudar tal importante suma de dinero. Tenemos otra modalidad, que creo que no hay objeto ya de discusión, que son los actos de aporte fraudulento, y lo ubicamos en la región San Martín. Y he indicado que el testigo protegido 2017, 55.3, nos ha señalado cómo al congresista Rolando Reátegui le indicaron que debía recibir el dinero y luego de con ello buscar a personas en su región, buscó a personas, familiares, amigos, y que al final, realizándose los depósitos o abonos a la cuenta del partido Fuerza 2011 en el banco Scotiabank, por parte de Ángela Berenice Bautista, los abonos que ella realiza en distintas oportunidades y fechas ascienden a $100.000 americanos. Los vouchers, las actas de reconocimiento de la firma de esta, en esos vouchers, todo obra en la carpeta fiscal, en el requerimiento que se le ha presentado a usted, en el requerimiento que tiene la defensa. Pero se quiere decir que esto puede ser aislado. No es así. También sucedió la misma modalidad en Lima. Y acá tenemos el factor Jorge Yoshiyama Sasaki, porque las personas que participan están vinculadas al sobrino de Jaime Yoshiyama Tanaka. Y en efecto, Erich Giovanni Mato Monge, en su declaración del 16 de octubre del 2018, nos ha señalado, igual como el testigo protegido, tenían que buscar a personas para que presten a nombres y tenían que ser personas leales, amigos, familiares. Y una vez que prestaran los nombres, le daban los recibos para que puedan firmar, como que se hubiesen realizado los aportes. Y luego de esto se tenían que entregarle los recibos a Jorge Yoshiyama Sasaki. De la misma manera, la tercera modalidad similar a esta forma de fraude se dio con Giancarlo Bertini Vivanco, hoy imputado. Pero qué mejor que nos los diga Patricia Copero del Valle, que en su declaración del 18 de octubre del 2018 nos ha informado lo siguiente. Cuando llegaba Jorge Yoshiyama Sasaki, generalmente ingresaba a la oficina privada de Giancarlo Bertini Vivanco y conversaban a puerta cerrada. En algunas ocasiones se quedaban conversando frente a mi escritorio y en esas oportunidades fue cuando yo escuchaba sobre lo preocupado que estaba Jorge Yoshiyama Sasaki por la campaña. Mencionaba que le estaban faltando dinero, sobre algunas coordinaciones, que hacía con su tío Yoshiyama, que las encuestas eran desfavorables. También nos decía que le acababa de llamar su tío Jaime Yoshiyama para preguntarle cómo iban los depósitos de dinero. Subrayo esto, los depósitos de dinero. Las encuestas, los temas de los personeros, señalando que necesitaban organizar también a los personeros porque el partido de Antumala tenía personeros bien organizados en todo el Perú. Prueba directa de la participación del imputado. ¿O me van a dar una explicación por qué un mandadero, una persona que se encarga de realizar envíos, conocido como Daniel Mellado Correa, en su declaración del 13 de noviembre del 2018, y que ha dado lectura íntegra, nos ha indicado cómo ha ido de oficinas del banco de Surquillo, Miraflores, San Isidro, San Borja, durante días, horas, para realizar pequeños depósitos para no ser detectado por las autoridades bancarias, y que ha realizado 91 depósitos ascendentes a la suma de $477.073.64 americanos, cuyos vouchers han sido reconocidos, están en la carpeta, tienen conocimiento. Pero, además, en el requerimiento de prisión preventiva, y esta es la oportunidad que lo traigo, precisamente, y lo expongo en este momento, hay otros actos de ocultamiento. Negación a los aportes. Porque hay aportantes que han dicho, no es mi aporte, yo no he realizado ese depósito.
¿Por qué? Porque como vamos a ver, estas aportaciones coinciden en fechas, coinciden en montos, y no era razonable que una persona, una misma persona, realice 2 aportes, 3 aportes en un solo día. Doy cuenta, por ejemplo, de Eduardo Montes Vice, la fecha de aporte, el 2 de marzo del 2011, el 3 de marzo del 2011, el 3 de marzo del 2011, el 3 de marzo del 2011, el 4 de marzo del 2011, el 4 de marzo del 2011, con el comprobante 98-F-00417, el aporte en efectivo que se ha registrado es el siguiente: 22.224, 22.200, 22.200, 22.200, 22.168, 13.855 y 13.855. Lamentablemente, el PowerPoint en la máquina lo ha desconfigurado, pero el total que se le ha atribuido a Eduardo Montes Vice es de 138.702 o $50.000. Eduardo Montes Vice no reconoce ese aporte. El siguiente, que corresponde a Celso Víctor Dextre Cuaresma. Y como se verá, este supuestamente habría realizado aportes el 5 de abril del 2011. Al día siguiente, otro aporte, el 6 de abril del 2011. Al día siguiente, el 7 de abril, otro aporte. Y todos con el mismo comprobante, el 98-F-000494. ¿Y cuál es el monto en efectivo que habría realizado el aporte? 140.500. 25.290 y 25.290. En total, 191.080 soles. En dólares, $68.000. Vamos con el siguiente. Henry Edward Dávila Cifuentes. De la misma manera, un aporte el 4 de abril del 2011. Ese mismo día vuelve a realizar otro aporte. Al día siguiente, 5 de abril, otro aporte. Ese mismo día, otro aporte. El número de comprobante, el 98-F-000497. ¿Cuáles son sus aportes en efectivo? 21.918, 25.290, 25.290, 25.290. En total, 97.788, un total 34.800. No sabía que la defensa era colegiada por todos los imputados, pero tal vez sí. Ok. Hay que evitar, vamos a continuar, ¿sí? Ok. Para el debido orden. Rolando Ganosa Rodríguez. El 19 de abril de 2011. Ese mismo día, otro aporte. Al día siguiente, otro aporte. A los 5 días, otro aporte. Comprobante 98F000527. El primer aporte, 14.120. El segundo, 13.832.70. El tercero, 14.115. El cuarto, 14.397.30. En total, 56.465, que suma, o en total, $20.000 americanos. Siguiente, Carlos Enrique Schreiber Aguayo. Aparece con un aporte el 3 de mayo del 2011. Unos días después, el 9 de mayo del 2011. Ese mismo día vuelve a hacer otro aporte. Bueno, según lo que aparece en los documentos. Al día siguiente, otra vez hace el aporte. Comprobantes 98-F000528. Aporte en efectivo 14.105.
16.818, 16.818, 22.344. En total, 70.085, su equivalente al cambio de ese año, $25.000 americanos. Siguiente. Gustavo Ernesto Calló Sassali. El 2 de mayo aparecen 3 aportes. El 3 de mayo, 3 aportes. El 5 de mayo, 2 aportes y el 13 de mayo. Con el mismo comprobante, el 98 F00613. Los montos, 19.747, 19.747, 16.926, 22.568, 11.284, 22.568, 22.568, 22.568 y 13.920. En total, 126.760. El cambio, $61.000 americanos. Siguiente. Fabricio Gabriel Gerí Suito. Habría realizado 4 aportes un solo día, el 18 de mayo. 2 aportes al día siguiente, 19 de mayo. Y unos días después, el 23 de mayo. Con el recibo o el comprobante 98-F000614. Y el aporte fue en efectivo con las siguientes cantidades: 8.286, 8.286, 11.048, 8.286, 13.775, 13.775 y 5.502. En total, 68.968, o su equivalente a $25.000 americanos. Siguiente. Fernando Javier Meneses Ahumada. Aparece con 2 aportes un mismo día, el 27 de mayo del 2011, uno el 28 de mayo y otro días después, el 30 de mayo. Con el comprobante 98F000691. Los aportes son los siguientes: 24.732, 24.732, 24.768, 8.256, en total 82.488, cantidad $30.000. Siguiente. Renato Castro Brea. Habría realizado 4 aportes en un solo día: 26 de mayo del 2011 y uno al día siguiente, 27 de mayo. Comprobante 98-F000697. Aportes 14.305.20, 14.305.20, 11.966.85, 13.740.00. En total, 54.317.25, su equivalente $20.000. Siguiente. Francisco José Joaquín Elías García Calderón, Portugal. Según aparece, 4 aportes el mismo día, 30 de mayo del 2011. 3 aportes al día siguiente, 1 de junio del 2011. Con el comprobante 98-F00723. Cantidades: 8.000 soles, 20.000 soles, 11.008 soles, 22.016 soles, 23.400 soles, 10.000 soles, 25.000 soles, total 119.424, el equivalente en dólares $41.903 americanos. Sandro Claudio Petruccelli Galdos realiza un aporte el 18 de mayo del 2011. Al día siguiente, otro aporte. Y algunos días después, el 25 de mayo, otro aporte. Todos con el mismo comprobante. 98-F000685. Por el monto de 24.858, 19.836, 24.858, en total 19.552. Al tipo de cambio, $25.000. Y sigo, porque el abogado defensor le va a decir: no cuadra, no cuadra. Barata dijo 500.000 más 500.000,
Pero acá ya estamos excediendo del dinero. Claro, para eso va a ser la investigación. Vamos a ver si eso tiene otra fuente ilícita. Vamos con Luis Miguel Sánchez Tapia. El 23 de mayo del 2011, 4 aportes. Número de comprobantes, el 98-F-000619. Aportes en efectivo, 8.268, 8.268, 5.512, 8.268. Total, 30.316, su equivalente a $12.000. Pregunto yo, ¿acaso esta persona Sánchez Tapia no podía hacer el mismo aporte de los $12.000 el mismo día? ¿O es que lo que se estaba buscando es precisamente evadir el control bancario, el control financiero? Siguiente, Ronald Afraín Osorio Arroyo. El 30 de mayo, el 1 de junio, el 8 de junio y el 9 de junio del 2011. El mismo comprobante. 98-F000711. El del 1 de junio sí cambia de comprobante. El 98F00694. El del 8 y el 9 de junio es el mismo del 30 de mayo del 2011. ¿Cuál es el monto del aporte? 16.512, 691.75, 25.092, 25.038, en total 67.333.75, al tipo de cambio $23.625. Seguimos. Este es el mismo. Bien, como se ha dado cuenta, hay aportes que coinciden con la modalidad típica de lo que es un lavado de activos. Es decir, el fraccionamiento, es decir, el pitufeo, es decir, emplear personas precisamente para que no puedan ser detectadas por el sistema financiero. Y concluyo respecto a la permanencia en el tiempo de esta organización, como lo he venido indicando durante esta audiencia continua por principio de unidad y remisión a la motivación por parte del Ministerio Público, ha permanecido hasta el año 2016 en la campaña de ese año a través de cócteles, rifas, aportaciones simuladas, nacional, del extranjero, que precisamente demuestran a través de estos actuados que esta organización tiene permanencia. Bien, para concluir, respecto a Jaime Yoshiyama Tanaka, lo que se le impute es a título de autor el delito de lavado de activos previstos en los artículos 1 y 2 de la Ley 27.765, Ley Penal contra el Lavado de Activos, modificado por el Decreto Legislativo 986, con la forma agravada prevista en el artículo 3, literal 2, es decir, cometido por organización criminal, por haber convertido, ocultado el $1.000.000 proveniente de la empresa Odebrecht, que debía presumir, toda vez de que esta empresa ya había recurrido a gobiernos anteriores y ha procurado esconder o dificultar su origen, incautación o decomiso, porque esto se ha cubierto a través de donaciones. Eso sería todo respecto al primer presupuesto procesal. Muy bien, vamos a correr traslado a la defensa sobre el primer presupuesto. Adelante, doctor. Señoría, antes que nada le pediría que me presten un cable HDMI para poder presentar. Sí, por favor, puede llamar al soporte técnico. Sí, por favor, vamos a suspender. De paso también me hace el tiempo que ha tomado Fiscalía. Sí, por favor, vamos a suspender unos minutos para llamar a soporte técnico.